El Cajal Oro. Capítulo 8. Ahora le repito mi pregunta. Usted afirma que un metal verde, por ejemplo, usted dice el cobre, sí, por ejemplo el cobre, puede madurar hasta convertirse en oro. Sí. La cuestión es encontrar un fermento madurativo que, arrojado sobre ese metal en fusión, apresure su madurez. Adalid sonrió y Ram atrapó aquel rasgo de escepticismo. ¿Usted cree que estoy delirando? Peor para usted. No, replicó Adalid seriamente. Si supiera con qué interés le escucho. ¿Ha oído usted algo de la piedra filosofal? ¿Sabe lo que es? Claro que sé, que la piedra filosofal era la que buscaban los alquimistas, gastando en experimentos toda su fortuna y a veces hasta su vida. Pero no sé para qué les habría servido si lo hubiesen hallado. Bueno, pues la piedra filosofal, que algunos alquimistas llaman polvo de proyección, es la levadura que haría de un metal imperfecto un metal noble, no por transmutación, lo cual sería un milagro, sino por maduración, lo que cae dentro de las leyes naturales. Dígame, ¿y de qué está compuesta esa piedra filosofal? ¿Y cómo actúa? Bueno, cada alquimista persiguió su fórmula y algunos hasta la han descrito. Sí, yo he leído algo de eso. Fórmulas extravagantes, términos incomprensibles. No sabe quien lo lee dónde termina la filosofía y dónde comienza la farsa. Los dedos de Julius Ram rasguñaban el cristal de la mesa como era su costumbre cuando algo lo irritaba. ¿Farsa, dice usted? Tal vez. ¿Qué religión no tiene sus explotadores? La alquimia ha sido una ciencia, una filosofía y también una religión. Miles de adeptos han muerto por ella y no han faltado algunos que han vivido de ella. ¿Pero eran verdaderos alquimistas o eran infames embaucadores? El fuego de indignación ardía en los ojos de Julius Ram. Adalid trató de calmarlo. No tome en cuenta lo que he dicho, yo soy muy ignorante en estas cosas. Pero explíqueme, por favor, cómo era la piedra filosofal. Cada alquimista producía la suya y guardaba el secreto de su constitución. Raimundo Lulio la describe a la manera del carbunclo. Paracelso la pinta transparente, flexible y quebradiza como un cristal, color de rubí. Van Helmont la halla pesada como el oro, brillante como el vidrio molido y color de azafrán. Helvetius le encuentra aspecto de azufre. ¿Y esa piedra filosofal o ese polvo de proyección arrojado sobre un metal ordinario en fusión lo transmutaba en oro? Diga usted mejor. Lo maduraba hasta darle las cualidades reales del oro o de la plata según fuera la fuerza de la piedra. ¿Pero qué componentes entraban en la piedra o en el polvo de proyección? ¿Qué cantidad se empleaba para convertir, por ejemplo, una libra de plomo? ¿Qué costaba el experimento? Julius Ram permaneció callado. Profesor, yo no le estoy preguntando su secreto. Comprendo que usted quiera guardarlo. Solamente deseo saber si la piedra filosofal no resulta más cara que el oro que produce. 30 años de trabajos, respondió Julius Ram, y mi pequeña fortuna quemada en mis hornos me han dado el derecho a hablar y a callar. Mi palabra debe ser creída, pero mi silencio también debe ser respetado. Adalid puso cara de fastidio. ¿Estaba en presencia de un verdadero sabio o de un impostor? Voy a contestar una de sus preguntas. ¿Qué cantidad de piedra filosofal se necesita para convertir una libra de plomo en una libra de oro? Sí, eso es lo que me interesa. No me diga de qué se compone la piedra, sino cómo actúa. Actúa por catálisis. Una mínima cantidad produce un inmenso efecto. Pero ¿cómo puede un efecto ser superior a la causa? Mire, ignoro la explicación. La ciencia conoce otro misterio semejante.
Una parte de cuajo transforma 400.000 partes de caseína. Con 5 gramos de platino se puede producir 1 tonelada de ácido sulfúrico por día. Este fenómeno se llama catálisis y contiene un doble enigma que todavía los sabios no han descifrado. Primero, cómo una cantidad tan pequeña produce un efecto tan grande. Segundo, cómo ese efecto se produce sin que el cuerpo catalizador pierda sustancia o se descomponga. Al final de la operación, el platino se halla intacto. Eso parece brujería, ¿no? Mire, cuando la química enmudece, la alquimia responde. Algún día usted penetrará de la mano conmigo en estas vastas concepciones que son un verdadero templo. En verdad es maravilloso, dijo Adalid, participando de la exaltación del sabio. Yo quiero que usted prosiga sus experiencias sin fijarse en gastos. Bueno, tendría que ampliar mi laboratorio. Amplíelo. Produzca 100 veces más que hasta ahora. Yo seré su inversionista. No le pongo límites. Se levantó, le estrechó la mano y Julius Ram salió tropezando con los muebles y sonriendo a los ordenanzas. Adalid se quedó solo. A eso de las 6 de la tarde mandó cerrar todas las oficinas. El gerente lo estaba aguardando. Señor presidente, ¿hay reunión de directorio? No, contestó secamente Adalid. Dígales a los directores que no hay ningún asunto importante a tratar y que todo está muy bien. Mañana tendremos 50 millones más en caja. El gerente lo miró con angustia. De allí Adalid se fue a la presidencia de la República. Como la virazón que suavemente se levanta desde el mar al atardecer, penetra en la ciudad, envuelve las torres, se mete en los zaguanes y zumba en las casas y en los oídos, así comenzó la tarde aquella a soplar en Buenos Aires la noticia de que el Banco de Sudamérica cerraba las puertas. Para miles de personas que habían depositado allí su dinero, sería una catástrofe, pero a muchos les alegró. Enemigos políticos de Adalid o deudores que esperaban dar largas al pago. Lo que autorizaba más la noticia fue que la había difundido el propio hermano de Fernando Adalid. Rogelio Adalid pertenecía a esa especie que los argentinos llaman vivos. Un vivo no es solamente sagaz y despierto, sino también egoísta y audaz, en suma, un botarate. Cuando un vivo ha tenido éxito de cualquier clase que sea, especialmente en amoríos o en negocios, no puede resistir la tentación de propagarlo, aunque con esto revele una ignominia. Prefiere pasar por trapisondista o desleal, con tal de que las gentes admiren su viveza, su desparpajo y su audacia. Rogelio vivía en Londres, sin ningún cuidado respecto a la solidez de los bancos argentinos, donde guardaba el dinero. Aquellos papeles que le envió una mano desconocida lo decidieron al viaje para examinar las cosas. Pero no pensaba retirar sus depósitos. Esa idea le nació mientras bebía un pocillo de café platicando con su hermano. La suntuosidad de su biblioteca revelaba al gran señor culto y generoso, que gasta mucho con inteligencia. Él, Rogelio Adalid, podía gastar el doble o el triple, pero no era capaz ni de reunir ni de apreciar aquellos cuadros y aquellos libros, ni de impedir que lo estafaran los que los proveían. Eso lo humillaba y le producía la comezón de exhibir su propia fuerza. Podía, por ejemplo, dar a su hermano un disgusto anunciándole el retiro de los fondos. Y se lo anunció sin el menor propósito de cumplirlo, lo hizo por gozarlo. Pero al verlo demudado y suplicante se resolvió a hacerlo, ya no por pinchar su amor propio de banquero, sino por salvarse de la catástrofe que presentía. El cajero le entregó su 1.000.000 de pesos en un enorme fajo de billetes de diverso valor, como si hubiese tenido que remañar las cajas para completar la suma.
Con ese tranquilo impudor de los vivos, manifestó al gerente que iba a depositar aquella suma en el banco británico y hasta le pidió a un empleado para que le ayudase a transportar el paquete. Llegó cuando en la Torre de la Merced sonaban las campanas de las 3 de la tarde y los bancos cerraban sus puertas. Pero a un hombre que lleva $1.000.000, los empleados le sonríen aunque llegue fuera de tiempo. Rogelio Adalid se hizo conducir a la gerencia y se explicó así. Estando yo en Londres con la atención puesta en los negocios argentinos, había advertido que los directores de ciertos bancos se metían demasiado en política y yo, por sistema, desconfío de los financieros politiqueros. El gerente comenzó a contar las veces que Adalid decía la palabra yo, pues recordaba un aforismo de su padre. Desconfía del hombre que diga 3 veces yo en una conversación. Es un fatuo. Yo no soy de los que después se lamentan de no haber llegado a tiempo. Tenía $1.000.000 en cierto banco. Aquí se los traigo. Gracias, doctor. Yo no soy doctor. Tengo pocos estudios y paso por ser un calaverón. Pero heredé 10 millones y ahora tengo 50, de los cuales 10 en dinero contante. Si yo hubiera sabido tanto como otros, me habría fundido. Tendrá entonces el genio de los negocios, dijo el gerente, por decir algo. No, señor. El único negocio que yo he hecho en mi vida ha sido no hacer ninguno. Yo jamás he edificado una casa. Yo jamás compré una yarda de tierra. Jamás crié una vaca. Y estoy lleno de casas, de terrenos y de estancias. Pero ¿y cuál es su secreto? Bueno, hacer todo lo contrario de lo que han hecho los modelos que mi padre me ofrecía como dignos de imitación. Ellos trabajaban, yo no trabajé. Ellos compraban, yo vendía. Ellos invertían su dinero en mejoras, edificios, nuevos campos. Eso era progresar. Yo les prestaba a ellos mismos y después, como no podían pagarme, me quedaba con las mejoras y con el dinero. ¿Comprende usted? Sí, señor, comprendo, dijo el gerente con cierto asco. Pues bien, en Londres yo leí el balance de cierto banco, tomé el primer vapor, 2 horas después de llegar a Buenos Aires retiré mi dinero. No le digo qué banco, no quiero perjudicarlo, ahora puede quebrar. Pero lo que es a mí no me agarra en un centavo. Nadie se puede jactar de haberme agarrado a mí ni un centavo, porque cuando los otros van yo ya estoy de vuelta. Y pensar que mi padre me proponía de modelos a hombres que ahora andan pidiendo limosna. El gerente no tuvo necesidad alguna de preguntar a qué banco se refería. Le bastó saber que un empleado del Banco de Sudamérica había acompañado a Rogelio Adalid. Esa tarde en la bolsa y esa noche en los clubes y a la mañana siguiente en todo Buenos Aires se comentaba la repentina llegada del viajero y esa precipitada operación. Y muchos dijeron que su propio hermano le había telegrafiado advirtiéndole la mala situación del banco y aún añadían que la extracción se había hecho fuera de hora, barriendo hasta los billetes de $1 para reunir el millón. Algunos de estos detalles los dio ciertamente Rogelio Adalid para demostrar así su previsión y su viveza, de lo cual resultó que desde las 8 de la mañana del día siguiente, 2 horas antes de que se abriera, la muchedumbre se agolpaba a la puerta del Banco de Sudamérica con la angustiosa esperanza de llegar a tiempo. Detrás de los afligidos clientes, en la otra vereda de la calle, había centenares de curiosos que atizaban aún más el pánico. Cruzábanse apuestas, muchos afirmaban que el banco no abriría. Si no tiene dinero para pagar a todos, ¿por qué ha de pagar a unos cuantos? Lo mejor, que de una vez se presenten los tribunales y así no habrá privilegiados. Todos recibirán igual, mucho o poco. Alguien afirmó que Fernando Adalid se había suicidado, y pensar que sin este traspié habría sido presidente de la República. Lástima, pobre hombre. Unas pobres mujeres que veían comprometidos sus ahorros de toda la vida lloraban arrinconaditas junto a la puerta, acechando los rumores de adentro. Si tenían la fortuna de ser las primeras, les pagarían. Por eso estaban allí,
desde las 6 de la mañana. Por fin, se oyó el ruido de llaves y pasadores y la enorme puerta de hierro se deslizó por la ranura engrasada y se hundió en el suelo como la hoja de una guillotina. Un ruidoso tropel invadió la sala y se aplastó sobre el mostrador de acero. Los empleados tenían instrucciones claras: atender a todos con una sonrisa, pagar con rapidez, sin la más mínima observación, y allanar todas las dificultades. Y para que nadie aguardase, habilitáronse más ventanillas y se dispuso que los empleados de otras secciones se concentraran en las ventanillas de los pagos. Afuera aumentaban los curiosos, y los vendedores de esos diariuchos que viven del escándalo pregonaban ediciones especiales con noticias fantásticas. No era solamente el Banco de Sudamérica el que se hundía, a otros les llegaría el turno antes de concluir la semana, y se daban nombres: el banco tal, el banco cual. Estas bolas corrían aumentando el pánico y produciendo daños incalculables, pero no era posible atajarlas, porque la libertad de imprenta es el intangible privilegio de los perillanes. Para hacer callar a un pasquín solo había un recurso: comprar su silencio, llamar al director y decirle: le doy 10.000 pesos y se calla la boca. Operación repugnante y a la vez inútil, porque se callaba a uno y empezaban a gritar 100 los que también querían venderse. A eso del mediodía, Rogelio Adalid, bañado, desayunado y fresco, en una sala del Jockey Club, comentaba con algunos compatriotas la situación de los negocios argentinos, que había precipitado su viaje hasta la patria. Pero nadie, ni él ni los otros, se atrevían a hablar del banco de Fernando Adalid, que por esas horas naufragaba, amenazando sepultar a otros en su remolino. Todos comprendían que Rogelio lo había torpedeado, y él mismo comenzaba a sentir los inconvenientes de su gesto. Por de pronto, ese día, no podía almorzar en casa de su hermano. Lástima perder aquel Pape Clement, aquel Chateau Yquem, aquel Cognac Napoleón. Pero había salvado su millón, y todo el mundo hablaba de su viveza. A eso de la 1 de la tarde tuvo curiosidad de saber lo que pasaba. Se despidió de los contertulios y pausadamente, con la desdeñosa arrogancia de quien se viste en Londres y tiene sus depósitos en libras y posee los secretos financieros de Lombard Street, descendió por la calle Florida. Algunos lo reconocieron y a él le pareció que lo admiraban. No era preciso, ya que Fernando Adalid lo presentase entonces al presidente de la República. Se presentaría él solo, así no le debería favores a nadie. Y si se producía la renuncia del ministro de Hacienda, era una fija que el presidente le iba a ofrecer la cartera. En la calle Reconquista había cordones de agentes de policía organizando el desfile de millares de clientes que se agolpaban a la puerta de todos los bancos, con excepción del británico. Rogelio respiró orgullosamente. Esa era su obra. Aquellos caían porque él había desconfiado de ellos. Este se salvaba porque él había depositado allí su dinero, precioso talismán en tan apurados momentos. Una cuadra antes del Banco de Sudamérica lo detuvo un gentío negro y rumoroso. Imposible avanzar. Lo reconocieron y no faltó quien le soltara una palabrota: vividor, canalla, mal patriota, mal hermano. Muchos van a arruinarse por tu culpa, pero tú también tendrás tu castigo, ya verás. Algún accionista que se ve fundido, pensó. Dio la vuelta, no le convenía oír sandeces. Además, era la 1:30 y sentía hambre. Se metió en un pequeño restaurante de la calle Rivadavia y para rociar su bife pidió un tinto ordinario del país, porque él era muy exigente cuando bebía a costa ajena. Después de almorzar, volvió a contemplar de lejos el gentío cada vez más denso. Era su obra. A las 3 de la tarde clausuráronse las puertas sin suspender las operaciones hasta que el último cliente encerrado en el local fue atendido.
Ese día el Banco de Sudamérica devolvió más de 50 millones a sus depositantes. Rogelio Adalid no dejó de sufrir una decepción. Había hecho una apuesta. Si pasa del mediodía sin suspender pagos, yo les daré a ustedes un almuerzo y beberemos 4 botellas de Chateau Yquem. Perdió, pero renovó la apuesta para desquitarse. 2 almuerzos con 8 botellas de Chateau Margaux, al que el Banco de Sudamérica no podía abrir en el día siguiente. Buenos Aires pasó una de las noches más sombrías de su historia financiera. Nadie se atrevía a calcular las complicaciones que sobrevendrían. Podía temerse todo, hasta el derrumbe del banco o el derrumbe de la nación. Solo se consideraban inconmovibles a 2 o 3 bancos extranjeros y al de Blumen, que desde muchos años atrás seguía la prudente política de Rogelio Adalid. El mejor negocio en la Argentina es no hacer ninguno. Él mismo completaba con un aforismo fruto de su viveza: la Argentina es una vaca lechera, pero hay que ordeñarla desde Europa. Al amanecer del nuevo día, ya las calles estaban repletas de clientes angustiados. Muchos de provincias habían pasado la noche haciendo guardia ante las puertas de bronce para ganar un turno. Impresionantes aquellos rostros despavoridos sobre los que el alba gris ponía tintas trágicas. Y al mismo tiempo millares de curiosos venían a contemplarlos como a condenados a muerte. Innumerables jefes de periódicos, fundados a prisa aquella misma noche, explotaban el escándalo, anunciaban tremendas revelaciones que pregonaban a voz en cuello muchachos irresponsables, de robustos pulmones, las estafas del Banco A, suicidio del presidente del Banco B, una cueva de ladrones en la calle Reconquista. El banco mejor administrado del mundo no puede resistir una corrida cuando el pánico se contagia a todos los depositantes. Es absurdo esperar que todos cobren su dinero si se les ocurre a todos retirarlo. No hay más recurso que dar un plazo entonces y esperar a que se calmen los nervios. El gobierno lo comprendió así, y en un acuerdo de gabinete celebrado a altas horas de la noche, decretó un feriado de 4 días hasta el fin de semana. Los diarios matinales difundieron la noticia, y el público, al ver que permanecían cerradas las puertas, sufrió una inmensa decepción. Muchos clientes se fueron, muchos se quedaron con la esperanza de algo. Los diarios de la tarde publicaban un elocuente manifiesto del presidente que demostraba la insensatez de aquel pánico sin motivo y la imperiosa necesidad de recobrar la perdida sangre fría. En el club, Rogelio Adalid se jactó de haber ganado la apuesta del Chateau Margaux, porque el Banco de Sudamérica no abrió sus puertas. Pero nadie lo escuchó. Hasta sus amigotes, vividores y egoístas, lo esquivaban con cierta aversión. A la semana siguiente, los bancos reabrieron. La feria calmó los nervios, pero la corrida todavía siguió 2 o 3 días más. El Banco de Sudamérica se defendió bravamente, reintegró todos los depósitos y no dejó de hacer nuevos préstamos. Rogelio Adalid no salía de su asombro. Había perdido innumerables apuestas y quedado hasta en ridículo. En el club lo consideraban un pájaro de mal agüero, sin un ápice de olfato en los negocios. Las catástrofes que con afectado acento anunciaba no llegaban nunca. Su vaticinio causaba risa. No se le odiaba, simplemente se le despreciaba. Después de aquella espléndida victoria, su hermano lo encontró en los pasillos del club y lo invitó a almorzar. Rogelio aceptó. Ardía en deseos de averiguar las cosas. ¿Cómo habría obtenido los 200 millones que tuvo que devolver en una semana? Fernando Adalid le respondió simplemente: ¿qué te importa? Si fueras cliente del banco te lo diría, pero me has hecho una pérfida jugada y te voy a dejar con la curiosidad. En todo caso,
Pregúntale al judío Blumen. Rogelio Adalid ardía en deseos de averiguar qué había pasado, cómo había obtenido los 200 millones que tuvo que devolver en una semana. Su hermano Fernando Adalid le respondió simplemente: ¿qué te importa? Si fueras cliente del banco te lo diría, pero me has hecho una pérfida jugada y te voy a dejar con la curiosidad. En todo caso, pregúntale al judío Blumen. Rogelio fue a interrogar a Blumen. No lo encontró. Marta, por burlarse de él, le dio una explicación descabellada. ¿Cómo ha hecho mi tío para devolver 200 millones? Muy fácilmente. Tenía 50 toneladas de viejos caños de plomo en la huerta y Julius Ram se los ha convertido en oro. A 4 pesos el gramo son 200 millones. ¿Conoce usted a Julius Ram? Es un sabio y al mismo tiempo un alquimista y a la vez un loco. Aquí está papá, pregúntale a él. Él dirá lo mismo. No, Zacarías Blumen no decía lo mismo. Es más, no decía nada. No salía de su asombro y de una preocupación misteriosa. Habría podido afirmar que la casa paterna de los Adalid sería suya antes de un mes, con todas las estancias de su cuñado. Pendía sobre ellas como un hacha una hipoteca vencida de 10 millones. Estaba listo el remate y consentida la fecha. No habría más postor que un testaferro de Blumen. Por 10 millones se quedaría con propiedades que valían 50. Hasta la corrida de los bancos, aumentando el desconcierto y el terror a los negocios, favorecía la maniobra que Blumen había preparado durante 30 años. Por fin. Pero 2 días antes se le presentó Fernando Adalid a cancelar la deuda con un cheque de 10 millones. Al principio, Blumen creyó que Adalid se había trastornado y daba cheques en descubierto, pero se lo pagaron sin dificultad: 10.000 billetes nuevos de 1.000 pesos. Habló de ello a su hija, no podía contener su asombro, y la muchacha lo zambulló en mayores dudas al referirle la conversación con su tío. ¿Crees tú, papá, que sea cierto lo que él dice? ¿Y qué es lo que dice? Que ha encontrado la piedra filosofal de los alquimistas. Yo por mi parte lo creo, mientras tú no me des otra explicación. Sandeces, replicó Blumen y se dispuso a leer el diario. Efectivamente, como lo sospechaba Fernando Adalid, había sido Blumen el que hizo llegar a su hermano Rogelio aquella noticia anónima que determinó su viaje. Mordido por la ambición de ser presidente de la República, Blumen quiso comenzar la batalla desjarretando al más poderoso de sus rivales. Otro adversario era Mauricio Cohen, que podía arrojar en la balanza el peso incontrastable de la sinagoga. Pensó primero en sobornarlo con las sonrisas de Marta. Pronto advirtió que la muchacha, enamorada de su enemigo, daría en contra suya. En eso ocurrió la venturosa visita al colegio militar, de donde ella volvía furiosa de celos. Ese día no supo el motivo. La vio encerrarse y permanecer horas durmiendo o leyendo o bebiendo cócteles que ella misma se preparaba en un pequeño bar contiguo a su dormitorio. Y no fue poca cosa su sorpresa cuando a la medianoche se le presentó en pijama y le habló a la manera de quien prosigue una conversación interrumpida. Papá, tú eres judío y yo también. Bueno, ¿y qué? Pero tú no has leído el Talmud y yo sí. ¿Tú has leído el Talmud? Ya te voy a demostrar que lo he leído.
Lamento que tu padre tampoco lo conociera a pesar de que fue Roche del Gran Cajal. ¿Pero cómo sabes eso? Por Mauricio Cohen, respondió ella fríamente, pero en sus ojos ardía el relámpago felino. Su padre sonrió maliciosamente. ¿Eres amiga de Mauricio Cohen? No, he podido ser su novia o su mujer, pero... ¿Pero qué? Te vas a asombrar de lo que te voy a decir. Mañana me voy a arrepentir de haber hablado. Peor para mí. Pues bien, yo, tu hija, me habría enamorado de él si... ¿Por qué me dices me habría? Confiesa que te enamoraste. Bueno, imagínate lo que quieras. La verdad es que él... ¿Viste a esa rubia de ojos negros que llegó con los periodistas al colegio militar? Sí, la vi, la hija de Julius Ram. ¿La hija de Julius Ram? ¿Que la conocías? Bueno, está bien. Si a Mauricio Cohen le dan a elegir entre la hija de Zacarías Blumen o la de Julius Ram, elegirá a esta. Ya la ha elegido, me parece, dijo diabólicamente Zacarías. Los vi hablando a solas mucho tiempo cuando te fuiste con Fernando. Te agradezco la noticia, papá. ¿Sabes que ya algunos amigos míos lo creían mi novio? ¿Puedo perdonarle esta afrenta? No, ¿qué vas a hacer? Voy a hacerte Roche del Gran Cajal, lo que ahora es él. Blumen se levantó y puso la mano sobre la frente de su hija, que se echó a reír. ¿Qué crees, que deliro, que tengo fiebre? He tenido toda la tarde 40 grados de fiebre. Ya pasó. Ahora hablemos. Dime, ¿quieres ser Roche del Gran Cajal? ¿Lo que tu padre fue un día o dos nada más? El padre de Mauricio Cohen lo hizo expulsar. Sí, ya sé. La sinagoga lo excomulgó con la terrible maldición del Jerem. Ahora, después de 30 años, nos llega el turno. Tú, mejor que yo, conoces la historia de aquel primer Mauricio Cohen. Sí, pero en Buenos Aires nadie más que yo la conoce. Los pocos que la sabían han muerto o la han olvidado. ¿Y tú la sabes? Sí, respondió ella desdeñosamente. No la sabrás por su hijo. No, ciertamente. Me la ha contado un viejo que fue amigo de tu padre y me ha mostrado un pasaje del Talmud que se relaciona con esa historia y otro del Levítico. Qué raro que tu padre no esgrimiera esa arma contra su enemigo. ¿Qué arma? No comprendo. Se dejó acorralar en la sinagoga por el único que no tenía derecho de hablar allí, porque habría violado un precepto de la Mishnah y de la ley. Dime, Marta, ¿tú vas a la sinagoga? Sí. Escucha. Sara Cito, la mujer de Mauricio Cohen, era la viuda de David Zabulón. En efecto, ¿cómo lo has sabido? Pero ¿qué importa cómo lo he sabido? Ustedes, los Blumen, por hacer olvidar aquella vieja historia de la guerra del Paraguay, perdieron el arma que tenían contra Cohen. Tal vez. Vamos, papá, Cohen era rabino y sacrificador, descendiente de la familia de Aarón. No podía pues casarse sino con mujer virgen, ni repudiada ni viuda a quien el cuñado hubiese dado caliza. Y tú sabes bien que Sara Cito era viuda y además tu padre la desdeñó o le dio caliza. Sí, así es. Pero mira, la historia es tan vieja que ya nadie recuerda nada. No importa, papá. El viejo Mauricio Cohen incurrió en el Jerem. Y si él no fue expulsado de la sinagoga por violar la ley y la Mishnah, debe ser expulsado su hijo y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Yo los voy a expulsar. ¿Cómo? Si yo los voy a expulsar y te haré elegir Roche del Cajal. Y después, papá, ¿qué quieres? ¿Quieres ser presidente de la República? Cuando el Roche del Gran Cajal de Buenos Aires tiene 300 millones de pesos y quiere gastar solamente 10 en la elección, es un pobre hombre si no se sale con la suya. Vale más ser dueño del Gran Cajal que ser dueño del Congreso Nacional, porque el Gran Cajal domina todos los bancos y los frigoríficos y las casas que compran las cosechas y la mayoría de los diarios y las agencias telegráficas del mundo entero. ¿Quién va a resistir semejante poder? Marta calló, jadeante, pálida, hostil, la dura y relampagueante mirada. ¿Cuál es tu plan, hija?, preguntó Zacarías tomando en serio el negocio.
Por esta noche basta, ya te he quitado el sueño. No podrás dormir ahora ni un minuto. En cambio yo, mira. Sacó del bolsillo de su pijama un frasquito de drogas. Con una pastilla me dormiré toda la noche, con 2 dormiré 20 horas, con 3 me dormiría para siempre. ¡Qué asco es la vida! Y volvió a encerrarse en su dormitorio. Sentíase irritada y abochornada. Habíase prendado románticamente como una colegiala del fogoso jefe de la sinagoga que pretendió hacer de ella no su mujer, sino un arma judía contra los cristianos. Se sentía abochornada por haberlo amado e irritada porque él traicionaba al Cajal al traicionarla a ella, puesto que ella era en Buenos Aires la única que podía cumplir el vasto plan que él mismo le describiera. Iba a aprovecharse de lo que él le había enseñado. Destruiría su prestigio, trastornaría sus negocios y haría de su padre el ejecutor de aquellos propósitos y el hombre más fuerte del mundo. Tenía que dar gracias a quien la inició en los secretos del judaísmo y le reveló su verdadero temperamento y encendió en su corazón el fanatismo de su raza. Matarse, bah, para que luego dijesen que moría desesperada de amor por Mauricio Cohen. Matarse no, engañarlo como él la había engañado, aguardar la hora y vencerlo con sus propias armas. Absorbió una pastilla y se durmió pesadamente bajo la media luz de una lamparilla. La lámpara en el dormitorio no se apagaba nunca. Un judío talmudista, jamás consciente en dormir a oscuras. Así recomenzó la lucha entre los Blumen y los Cohen. Y fueron 3 mujeres las que, sin verse las caras, tejieron las más hábiles intrigas: Marta Blumen, Berta Ram y Tamar Cohen. Vivía Tamar en su casita de Belgrano a la sombra de las tipas de la calle Olleros, sumergida en el estudio y aleccionando a su hermano, que era como un hijo para ella, y es su esperanza el jefe de la futura revolución social. Pero el judaísmo de Tamar era muy distinto del de los magnates de su raza. Ella era religiosa y esperaba la realización de las profecías por obra de Dios, mientras que la suprema autoridad del Gran Cajal de Nueva York creía más en los golpes de bolsa que en la ley y en los profetas. Estas 2 concepciones no eran sino el reflejo de una vieja discordia entre 2 grupos de banqueros poderosísimos que habían acabado por dividir a la nación israelita en 2 bandos. Por una parte, los Rheingold, que dominaban en Francia y en Inglaterra; por otra, los Meyerbeer, omnipotentes en las finanzas de Alemania y de los Estados Unidos. El que conquistase la fiscalización del oro subyugaría a los bancos y esclavizaría a los gobiernos. Las guerras habían sido fecundas en beneficios para los Rheingold, que al terminar la franco-prusiana en 1870 fueron la casa bancaria más fuerte del universo. Pero sobrevino un largo período de paz en Europa. De 1870 a 1914, los Meyerbeer, sus rivales, aprovecharon el auge industrial de las 2 naciones donde imperaban. La guerra mundial salvó a los Rheingold y abatió a los Meyerbeer. Vencida y arruinada Alemania y obligada a pagar a los aliados torrentes de oro, se llenaron las arcas de sus banqueros. Los Meyerbeer comprendieron que en la batalla del oro los Rheingold eran invencibles. Entonces comenzó a hablarse tímidamente de nuevas doctrinas financieras y del abandono del oro como moneda universal. Los Rheingold sonrieron mientras contaran ellos con las universidades y la ciencia oficial, y mientras Alemania siguiera pagando, no había peligro de destronar al oro. Los Meyerbeer intrigaron con tanta habilidad que los Estados Unidos impusieron el Plan Dawes, un gran alivio para Alemania. Al poco tiempo declararon que el Plan Dawes era excesivo y obligaron a Francia e Inglaterra a aceptar el Plan Young,
más ligero. Todavía era mucho y el presidente Hoover impuso una moratoria total, que era una cancelación de deudas en favor de Alemania. Entretanto, fundábase en Basilea, bajo la inspiración financiera de los Meyerbeer, el famoso Banco Internacional de Reparaciones, con el objeto de compensar los pagos internacionales a fin de acostumbrar al mundo a manejarse con papeles. Los Rheingold se levantaron ardorosamente alegando que el oro, la única riqueza infalible, era también la única moneda sana, y tuvieron el apoyo de las universidades, de los libros y de la prensa. Y los Meyerbeer fueron quedándose solos con sus peligrosas doctrinas, que repugnaban a los israelitas como un suicidio, porque el oro será siempre el arma en cuyo manejo los judíos no tienen rivales. Elías Silberstein, Roche recién electo del Gran Cajal de Nueva York, conocía la historia, casi leyenda, de los geniales banqueros originarios de Frankfurt, que eran los Rheingold. Sabía que comenzaron su fortuna durante las guerras de Napoleón y que, como un signo de la voluntad divina, las guerras posteriores incrementaban su poderío. La sangre de los campos de batalla abonaba generosamente los millones que sembraban en tierras cristianas, obteniendo de sus gobiernos en momentos trágicos formidables privilegios. El Roche Silberstein tenía la convicción de que la grandeza de Israel era solidaria de la grandeza de los Rheingold, sobre cuya familia el Eterno, bendito sea su nombre, había derramado sus complacencias. Desgraciadamente, los 15 años posteriores al Tratado de Versalles y la crisis pusieron en discusión las doctrinas financieras de los Rheingold y socavaron su poderío con evidente ganancia de sus rivales. Solo una guerra que envolviera a todos los países podría restablecer su hegemonía y adelantar 5 siglos los tiempos que anunciaban los profetas. Elías Silberstein sabía que en Buenos Aires el Banco Blumen representaba a los Rheingold y Mauricio Cohen a los Meyerbeer. Las preferencias del Roche estaban por Blumen, cuyas relaciones sociales y políticas podrían ser de gran valor cuando estallase la nueva guerra y fuera preciso meter a la Argentina como un muñeco de cera en el gran incendio. Así estaban las cosas en los días en que Martha Blumen concibió el plan de utilizar las influencias de que su padre disponía en Nueva York para que lo readmitieran en la sinagoga y expulsaran a Cohen. Se cambiaron unos cables cifrados entre el 25º piso del Banco Blumen, donde Martha situó su cuartel general, y el 60º de un edificio de Madison Avenue, en la ciudad de Nueva York, donde Elías Silberstein tenía su despacho. Cierto mediodía, Eva, la mujer del Roche de Nueva York, le llevó como de costumbre su comida: una tajada de carnero, queso duro, pan negro, un platillo de mermelada y una tetera. Además, un diario en el que había marcado con lápiz rojo la trascendental noticia. El Roche era un hombre flaco y su cutis tan suave y fino que parecía a punto de desgarrársele como la nata de un tazón de leche. Mientras comía, leyó aquel telegrama de Washington: el Ministerio de Marina ha dispuesto que todas las unidades de la flota de exploradores que tienen sus bases en el Atlántico se trasladen al Pacífico. El ministerio agregaba algunas explicaciones para disminuir la importancia de la orden, que a pesar de su inocente apariencia, revelaba a los entendidos una situación muy vidriosa. Si los Estados Unidos concentraban su escuadra en la costa occidental, era porque temían que estallara de pronto un conflicto con el Japón. De no mantener sus buques en el Pacífico, al declararse una guerra, unos cuantos audaces marinos japoneses, de los que pululan como choferes o planchadores en los Estados Unidos, podían meter en el canal de Panamá un barco viejo y cargado de dinamita y volar las esclusas, cerrando ese derrotero a la escuadra del Atlántico.
Esta, así, no tendría más ruta para el teatro de operaciones que el estrecho de Magallanes, y llegaría cuando los japoneses ya hubieran bombardeado los puertos norteamericanos. El Roche había nacido en Nueva York, pero sentíase desterrado como Jeremías a la sombra de los sauces en las orillas de los ríos de Babilonia. Su imaginación volaba sobre los mares hacia la tierra prometida, y el viento de las nubes amontonaba en sus oídos el glorioso retumbar de las profecías. Al alcance de la mano, entre el platillo de miel y la tajada de carnero, tenía un libro, Los protocolos de los sabios de Sion, que para los hombres de su raza equivale a la imitación de Cristo. La página abierta al azar adaptábase maravillosamente a las circunstancias. Cada frase era una lección de energía o de táctica. Escepticismo. ¿Usted cree que estoy delirando? Peor para usted. No, replicó Adalid seriamente. Si supiera con qué interés le escucho. ¿Ha oído usted algo de la piedra filosofal? ¿Sabe lo que es? Claro que sé, que la piedra filosofal era la que buscaban los alquimistas, gastando en experimentos toda su fortuna y a veces hasta su vida. Pero no sé para qué les habría servido si lo hubiesen hallado. Bueno, pues la piedra filosofal, que algunos alquimistas llaman polvo de proyección, es la levadura que haría de un metal imperfecto un metal noble, no por transmutación, lo cual sería un milagro, sino por maduración, lo que cae dentro de las leyes naturales. Dígame, ¿y de qué está compuesta esa piedra filosofal? ¿Y cómo actúa? Bueno, cada alquimista persiguió su fórmula y algunos hasta la han descrito. Sí, yo he leído algo de eso, su secreto. Comprendo que usted quiera guardarlo. Solamente deseo saber si la piedra filosofal no resulta más cara que el oro que produce. 30 años de trabajos, respondió Julius Ram, y mi pequeña fortuna quemada en mis hornos me han dado el derecho a hablar y a callar. Mi palabra debe ser creída, pero mi silencio también debe ser respetado. Adalid puso cara de fastidio. ¿Estaba en presencia de un verdadero sabio o de un impostor? Voy a contestar una de sus preguntas. ¿Qué cantidad de piedra filosofal se necesita para convertir una libra de plomo en una libra de oro? Sí, eso es lo que me interesa. No me diga de qué se compone la piedra, sino cómo actúa. Actúa por catálisis. Una mínima cantidad produce un inmenso efecto. Pero ¿cómo puede un efecto ser superior a la causa? El secreto de su constitución. Raimundo Lulio la describe a la manera del carbunclo. Paracelso la pinta transparente, flexible y quebradiza como un cristal, color de rubí. Van Helmont la halla pesada como el oro, brillante como el vidrio molido y color de azafrán. Helvetius le encuentra aspecto de azufre. ¿Y esa piedra filosofal o ese polvo de proyección arrojado sobre un metal ordinario en fusión lo transmutaba en oro? Diga usted mejor, lo maduraba hasta darle las cualidades reales del oro o de la plata según fuera la fuerza de la piedra. Pero ¿qué componentes entraban en la piedra o en el polvo de proyección? ¿Qué cantidad se empleaba para convertir, por ejemplo, una libra de plomo? ¿Qué costaba el experimento? Julius Ram permaneció callado. Profesor, yo no le estoy preguntando fórmulas extravagantes, términos incomprensibles. No sabe quien lo lee dónde termina la filosofía y dónde comienza la farsa. Los dedos de Julius Ram rasguñaban el cristal de la mesa como era su costumbre cuando algo lo irritaba. ¿Farsa, dice usted? Tal vez. ¿Qué religión no tiene sus explotadores? La alquimia ha sido una ciencia, una filosofía
y también una religión. Miles de adeptos han muerto por ella, y no han faltado algunos que han vivido de ella. ¿Pero eran verdaderos alquimistas o eran infames embaucadores? El fuego de indignación ardía en los ojos de Julius Ram. Adalid trató de calmarlo. No tome en cuenta lo que he dicho, yo soy muy ignorante en estas cosas. Pero explíqueme, por favor, cómo era la piedra filosofal. Cada alquimista producía la suya y guardaba. El Cajal Oro. Capítulo 8. Ahora le repito mi pregunta. Usted afirma que un metal verde, por ejemplo, usted dice el cobre, sí, por ejemplo el cobre, puede madurar hasta convertirse en oro. Sí. La cuestión es encontrar un fermento madurativo que, arrojado sobre ese metal en fusión, apresure su madurez. Adalid sonrió y Ram atrapó aquel rasgo de